Bueno, el tema es feliz culpa que mereció tal redentor. Vamos a pensar, ¿qué es la culpa? A ver, ¿qué entienden ustedes por culpa? Bueno, ¿si me oyen? como un, como un sentimiento de tristeza, yo diría, por algo malo que sé que hice. Muy bien. Bueno, ¿qué culpas tienes? Esas no me las digan, nada más piénsenlas. ¿Cómo te sientes cuando te echan la culpa injustamente? No, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que te echan la culpa y pues tú no la tienes, ¿no? A lo mejor de un chisme, a lo mejor de algo que pasó. ¿A ti no te echan la culpa, Fernanda, de algo que no hiciste? ¿Quién te echa la culpa? El gato. Bueno, está bien. Bueno, ¿cómo nos sentimos cuando nos echan la culpa injustamente? Bueno, ¿qué hace la culpa en nosotros? A veces, no sé si les haya pasado, pero a veces cuando nos sentimos culpables, estamos chin, ¿y por qué lo hice? No debía haber hecho esto. Si no lo hicimos, este, pues nos da coraje, nos da impotencia. Si algo hicimos y no estamos a gusto con nosotros mismos, como decías, Olimpia, nos da tristeza, nos da dolor haber hecho eso. ¿Sí? A ver, esta pregunta ya la habíamos reflexionado en estos días. Dice, ¿era necesaria la muerte de Cristo? ¿Qué piensan? Pues yo creo que sí era necesaria, ¿no? Porque él precisamente vino a salvarnos del pecado del Muy cielo, bien, entonces pues era necesario su sacrificio. muy bien. Sobre esto vamos a platicar hoy. ¿Cómo entender la frase pagó por nuestras culpas y nuestros delitos? A veces si alguien paga injustamente por otro, pues es feo, pero vamos a entender esto. Dios quería entonces un sacrificio. ¿Qué piensan? No, no sé. Bueno, vamos a tratarlo de ver. Bueno, entonces, a veces nosotros hacemos sacrificios por culpas que sentimos, ¿sí? A veces, por ejemplo, muchos papás, si no están con sus hijos, pues lo compensan comprándole cosas. Dicen que, por ejemplo, en un velorio, todo mundo llega a dar flores, a dar cosas, porque se sienten culpables pues de que no estuvieron con el difunto, ¿no? Dice que porque están más llenas, este, las, este, los funerales que los hospitales, y dicen que porque es más fuerte la culpa que la responsabilidad. Entonces, a veces ese sentimiento de culpa nos lleva a hacer cosas que no tienen sentido. ¿Qué cosas hacemos por culpas malentendidas? A veces la culpa, según la psicología, también es perversa y nos dice, tú lo hiciste, vas a ver, y nosotros queremos compensar y hacemos cosas que realmente no están bien. Bueno, vamos a ver, dice, necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal redentor. ¿Saben de dónde está sacada esta frase que les puse? No. No, bueno, voy a cambiar la pantalla. A ver. Bueno, bueno, Sí, yo creo ¿listo? que se Ya regresé. oye. Bueno, muy bien.
Entonces les voy a volver a cambiar la pantalla porque eso es a veces cuando nos hace cosas. ¿Ya se ve? Hola, Yasmín. Hola, buen día. Buen día. Muy Perdón bien, ahora. muy bien. Estamos viendo el tema de feliz culpa. ¿Tú sí sabes de dónde está sacada esa frase que puse? Feliz culpa que mereció tal redentor. No. Bueno, la voy a poner aquí, dice. Es el pregón pascual. Dice, exulten por fin los coros de los ángeles, exalten jerarquías del cielo por la victoria del Rey tan poderoso. Las trompetas anuncian la salvación, goce también la tierra inundada. Luego nos van a, dice, alégrense también la madre, la iglesia revestida de luz tan brillante. En verdad es justo necesario aclamar con nuestras voces todo afecto del corazón. Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y derramado su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Muy bien, esto es el pregón pascual, esto se va a cantar en la noche. Aquí vamos a concentrarnos un poco, dice, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y derramado su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. ¿Qué significará eso? ¿Cómo que canceló por nosotros el antiguo pecado? Es decir, el pecado de Adán, bueno, ya, listo. Me voy a conectar con el teléfono a ver si, aunque creo que no resuelve mucho, pero bueno, a ver, para que cuando se salga se quede el teléfono. Bueno, entonces seguimos. Se supone que cuando Adán y Eva pecaron, ya todos de ahí en adelante, todos los que nacimos después, nacimos con el pecado original, ¿no? Entonces, creo que Jesús vino a borrar ese pecado original, ¿no? Muy bien, vamos bien, exacto. Y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy, que no es tan fácil de explicar, pero voy a intentar. Bueno, entonces dice, porque estas son las fiestas de la Pascua que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Aquí está hablando de cuando en la Pascua judía se le pide a los judíos que pongan en la puerta la sangre como señal para que se salven y no se mueran los primogénitos. Dice, esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres. Sigue diciendo todo eso. Dice, esta es la noche por la tierra, la que confiesa su fe en Cristo, son arrancados de los vicios del mundo, la oscuridad del pecado y son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Aquí viene, dice, qué asombroso beneficio tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Aquí se le está hablando a Dios y dice que para rescatar al esclavo, sean nosotros, entregó al hijo. Aquí dice, necesario fue el pecado de Adán, ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz culpa que mereció tan redentor. Qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esa noche de las que estaba escrito será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Así la noche santa ahuyenta los pecados, lava la culpa, devuelve la inocencia a los caídos. Esta noche de gracia acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino. Muy bien. Y ya los invito después a leer el pregón pascual. No me voy a detener a leerlo todo, es un himno a la salvación. Nada, me voy a detener en esto de la culpa. Vamos a repasar el pecado de Adán. Dice, y Dios dijo a la serpiente,
Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos, entre todos los animales del campo. Tú te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Esto es como lo que se llama el protoevangelio, es decir, el anuncio de la salvación. Porque ¿qué le está diciendo a la serpiente? Que es el diablo, que a una mujer le va a pisar la cabeza mientras él acecha su talón. Es decir, está anunciando desde aquí qué es lo que va a pasar. Es decir, Jesús necesitaba morir porque el diablo lo iba a atacar al intentar salvarnos. Se podría decir así. Es decir, es una lucha entre el bien y el mal. Bueno, a ver, Yasmín, si me ayudas a leer, ¿qué dice? Y el Señor dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Bien. Ahora, ¿qué le dice al hombre? A ver, Yasmín, igual. Y dijo al hombre: porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo aquí lo que se llama el pecado original y cuáles son las consecuencias del pecado. Es decir, lo primero, se puede pensar de alguna manera como castigo. De alguna manera, hasta en las traducciones de la Biblia dice castigo, pero más bien, más que castigo, hay que pensarlo como la consecuencia del pecado. ¿Sí? Y se entiende muy bien en la siguiente. Dice, después dijo Dios al hombre, dijo Dios, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano y tome también el árbol de la vida y come y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre el jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Es decir, aquí el cielo quedó cerrado por el pecado de Adán. No hay que pensar tanto en el pecado, sino en la misericordia. Es decir, en cuanto pecan, el hombre, Dios está dispuesto para salvarlo. En el momento exacto que Dios vio el pecado, en ese momento ya lo perdonó, pero claro que el hombre tiene que asumir las consecuencias. Dice, la violación y la transgresión de la ley, la llamada culpa teológica, originada de la caída del hombre, Adán desobedece en el huerto del Edén y peca por primera vez. Para el pecado, pasa el pecado a sus hijos como una enfermedad infecciosa. La humanidad entera heredada está inclinada al mal. La paga del pecado es muerte, pero afortunadamente la dádiva de Dios es perdón y vida eterna en Cristo. Aquí dice de San Agustín, San Agustín resumió esta verdad bíblica con la frase, feliz culpa. Esta exclamación se refiere a la falta de Adán y Eva, pues esta determinó la venida del Salvador. Sin este pecado original de los padres hubiera conocido la humanidad a Cristo. Por eso el obispo de Hipona nos invita a calificar este feliz error de Adán como feliz culpa que nos ha traído a tal Salvador. ¿Qué opinan de esta frase? A ver. ¿Sí podemos pensar que era necesario la culpa de Adán? ¿O se podía haber hecho todo sin
sin esta culpa. ¿Qué opinan? A ver. Pues creo que a veces sí es necesario, ¿no? Igual y todos hubiéramos querido ser felices en el paraíso y nunca pasar tantas cosas que todos hemos pasado, ¿no? Tanto en responsabilidad de acciones como de los demás, ¿no? Pero ese error o de esa circunstancia y llegar a un punto de satisfacción o de felicidad. Entonces, yo creo que sí fue necesaria esa culpa, y creo que también si Dios lo creó, lo hizo, lo permitió, pues también fue por algo, ¿no? Para que aprendiéramos algo y nos diéramos cuenta de algo. Muy Eso bien. pienso yo. Sí, vas bien. Tocaste un punto donde Dios permite. Aquí es cuando vemos que Dios nos ha hecho a nuestra imagen y semejanza y nos enfrentamos a una situación difícil. ¿Por qué Dios permite el mal? A ver, Olimpia, tú estuviste en la plática de anoche. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Qué piensas? Pues porque yo pienso que era una, como decía San Agustino, eso es una feliz culpa porque nos permitió conocer al Redentor y que gracias a eso, pues nosotros no somos como muchos, ¿no? Que tenemos las cosas fáciles y ya rápido, sino que nos ha tocado a nosotros ganarnos el cielo, ¿no? Ganarnos el cielo a través de nuestras acciones, ¿no? Porque no nada más desde que ya vino Jesús y ya me voy a sentar a esperar, se sacrificó, ya nada más me voy a sentar a esperar, no, sino que todavía como seres humanos pues tenemos que trabajar por el cielo, ¿no? Para llegar y alcanzarlo. Muy bien. Y trabajar, y también aquí viene lo que dice que le dijo a Adán, a trabajar. Muy interesante, vamos bastante bien. Aquí nada más hay una complicación, es decir, entonces Dios, ¿por qué permite el mal? Decíamos anoche. Entonces dice, si Dios permite el mal, entonces una de dos, o no puede, si no puede parar el mal, no es todopoderoso. Y si puede y no lo hace, entonces no es bueno. Es una dicotomía filosófica desde hace mucho tiempo. Vamos a tratar de salir con esto que entonces que tiene la feliz culpa. Seguimos con las diapositivas. Dice, en este sentido, San Pablo establece en la epístola a los romanos un contraste asombroso entre Adán y Cristo. Así como la infección de Adán, cada hombre es pecador, está condenado a muerte y necesita perdón. De igual modo, por la fe en Cristo, cada hombre es redimido, perdonado, justificado y salvado. Es decir, obtiene más grandes privilegios de los que perdió por la ofensa de Adán. El apóstol lo dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos, los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce la vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. ¿Qué significa? Abrió los cielos. Vamos a ver. Dice, todo el pueblo se hacía bautizar, también fue bautizado Jesús. Mientras estaba orando, se abrió el cielo y estaba el Espíritu Santo descendió sobre él sobre una forma corporal, como una paloma. Se extendió una voz del cielo. Tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo mis complacencias, o mi predilección, dice aquí. Muy bien. Entonces, el cielo ya habíamos visto que estaba cerrado. ¿Quién abre el cielo? Cristo, ¿verdad? Dios Padre. No fue Dios Padre, bueno, no sé. Sí, abre Jesús. Dios Padre y Jesús, y digamos la Santísima Trinidad. Uh-huh. Ayer me gustó que decía
Aileen, una niñita, decía, es que la cruz es la Santísima Trinidad. Y de alguna manera sí, y realmente nos persignamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y estamos haciendo la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, entender la cruz como la Santísima Trinidad es entender precisamente que en la cruz Dios se hace presente. También se le dice en el pregón pascual, se habla de Jesús como rey de los judíos. Dice, Pilato les dijo, escriban un letrero que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo hizo colocar en el centro, en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero, pero el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino más bien, este hombre dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. A ver, entonces Jesús desde la cruz es rey, ¿qué opinan? Pues desde que nace, ¿no? Porque de hecho los reyes magos, pues buscaban al rey que acababa de nacer. Excelente, muy bien. ¿Qué opinas, Yasmín? Sí, igual, creo que sí, muy acertado lo de Oli. Pues sí, desde que nace es rey, ¿no? Y desde ahí ya él trae pues no sé, esa bendición, ¿no? Ahorita lo estamos viendo, ya es una feliz culpa que él pues ya traía desde que nació. Entonces, pues yo creo que Pilatos lo sabía, ¿no? A final de cuentas, yo creo que a veces en tu interior sabes las cosas, pero a veces no lo quieres reconocer, pues a lo mejor por pena, por no ir en contra de los demás, ¿no? Por así que mentir por convivir, no lo sé, pero yo creo que Pilato lo sabía, ¿no? Sabía que... Sí, Pilato lo sabía. No, listo. Si hacemos un análisis de las personas, sería muy interesante analizar a Pilato. Pilato es una persona que él sabe que Jesús es inocente. Lo quiere perdonar, pero no se atreve. Y Pilato, pues ahora sí como quien dice, para darles en la torre, le pone, es el rey de los judíos. Y se podría decir que el trono de Jesús es la cruz. Y desde esa cruz nos salva y desde esa cruz empieza a reinar de una manera diferente. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo querías decir, Olino? Bueno, de Tadeo, también la mamá de Tadeo, si quiere participar, adelante, nada más me dicen. Y gracias. Muy bien, seguimos. Dice, si el pecado de un hombre, de un solo hombre, si por un solo hombre llegó el pecado, por un solo hombre llegó la salvación. Esto es lo que se llama la compensación, teológicamente. Es decir, Jesús paga por los pecados de todos. ¿Y cómo es Jesús? Jesús dice que nos viene a dar una carga suave. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ayer platicábamos de las cargas que hay en la vida y de lo que nos está pasando, pero aquí, entonces, ¿cómo entender que ahora nos dice en esta lectura que la carga es suave? Si todos los que somos adultos hemos pasado por momentos difíciles en la vida. ¿Qué significará entonces que la carga es suave, la carga que nos pone Dios y mi yugo ligero? A ver. Pues que cuando nosotros tenemos algún problema que podamos considerar como una carga, un peso, si nosotros
nos acercamos pues a Dios, pues esa carga se hace ligera, ya no se nos hace tan pesada, ¿no? Creo que eso es a lo que se refiere. Muy bien. A ver, Yasmín, ¿qué crees que signifique? Pues yo creo que pues no se compara la carga que tuvo él, ¿no? Realmente nosotros a veces, en primera muchas veces sufrimos por consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y eso es como que lo primero que tenemos que entender, que muchas veces pasan cosas que nosotros creamos, ¿no? Pero muchas veces pues también sufrimos por cosas que pues nos designa la vida, ¿no? Ayer lo platicaban ustedes cuántas cosas han pasado, enfermedades, situaciones, y que realmente él nos dice, aquí estoy, o sea, no te aflijas, no te mortifiques, porque por mucho que tengas, por mucho que sea, pues aquí yo estoy contigo, ¿no? Yo, así que yo te ayudo a cargar esa situación, y esa es la situación y el problema de nosotros los seres humanos, que no nos entregamos a Él, o sea, no dejamos que nos ayude. O sea, siempre le decimos, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué me pasa esto? Y es que, ¿por qué permitiste esto? Pero realmente cuando está la situación no permitimos que Él esté cerca de nosotros, no permitimos que Él nos abrace, no nos dejamos abrazar porque estamos en el sentimiento de, ay, me está pasando esto y es lo peor que me está pasando. Y a lo mejor hay cosas que son peores y hay gente que le está yendo peor, pero nosotros siempre estamos ahí minimizándonos o no, tirándonos para que nos levanten. Entonces, yo creo que más bien es eso, el que Dios nos dice, aquí estoy, o sea, tu carga no pesa nada, no pesa nada si yo estoy contigo y si yo te ayudo a cargarla. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que nos quiere dar. Excelente, vamos muy bien. A ver, mamá de Tadeo, ¿qué opina? Dios no nos pone cosas o problemas tan difíciles que no creamos, o sea, no nos pone cosas tan complicadas que no podamos resolver. Creo que lo podemos resolver todo si estamos junto a Él, y eso es lo que a final de cuentas Él quiere que entendamos, que si estamos a su lado y si nos agarramos de Él, lo podemos lograr, y no es tan difícil como nosotros creemos. Muy bien. A ver, vamos a ponerlo como mamás. Yasmín, ¿tú te acuerdas un día que mis acólitos llenaron, no sé, no me acuerdo qué tiraron o pintaron tiraron una pintura o qué tiraron, yo no me acuerdo. El chiste es que estaba todo pintado, todo el salón. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué les dijimos? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, a ver, a ver si yo me acuerdo. Los acólitos habían tirado una pintura y estaba todo el salón pintado. Entonces, pues lo que les dijimos fue, vayan y límpienlo, vayan por algo para limpiarlo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo me pongo a limpiar con ellos? Pues no les ayudo a resolver lo que ellos, a afrontar sus consecuencias. Sí, a ver, como mamás, ¿qué pasaría si sus hijos, el chiquito, porque la de Jesse ya está más grandota, ya que tiene que enfrentar más su consecuencia? Pero ¿qué pasa si usted de repente llegó y tiró toda una botella de pintura, hizo todo un tiradero en algún lado? ¿Qué tendrías que hacer como mamá? Lo que hago o lo que debería de hacer. Lo que haces. Bueno, pues primero me enojo, ¿no? O Ajá, sea, también estoy tomando un curso de padre. Pues primero me enojo. La verdad es que mi reacción normal, ahora trato de ser diferente, pero realmente como mamá te enojas, o sea, te enojas y empiezas a gritar y a regañar. Esa es la realidad. Y yo ajá, creo que el deber ser es decir, hijo, pues hiciste algo indebido, pues hay una consecuencia, entonces pues tu consecuencia es que vas a limpiar, ¿no? Eso, y pues a lo mejor te echo la mano, te puedo ayudar diciéndote con qué puedes limpiar, ¿no? A veces en el caso de Bastian, de repente luego pasa algo y me dice, es que ¿cómo lo hago, no? Es que ¿con qué lo hago? Obviamente está respondiendo, ¿no? Sabe perfectamente que puede ir por un trapo y limpiar, ¿no? Pero a veces los niños, se rehúsan, ¿no? Y saben que los estás regañando y entonces resulta que no saben limpiar, no saben recoger, no saben dónde poner la ropa. Entonces, pues sí, o sea, enseñarle que hay una que, que sufrir esa consecuencia de lo que hizo. muy bien.
A ver, Olimpia, ¿qué pasa cuando hace algo tu preciosidad? Bueno, pues cuando Fer, bueno, yo a Fer siempre desde chiquita le he dicho, Fernanda, si tú haces algo, yo no te voy a castigar, pero va a tener una consecuencia, y siempre se lo he dicho esa palabra, va a tener una consecuencia lo que tú hagas. Si tú no haces tu tarea, pues la consecuencia va a ser que saques una mala calificación, y desde luego me voy a enojar. Entonces, pues ni modo, tienes que hacerte cargo de tus consecuencias y afrontarlas, porque pues eso te pasa por no hacer las cosas. Bueno, a lo mejor yo le digo así como yo te digo, porque si te las digo, pues es porque ya sé lo que va a pasar, pero ya al final le dejo pues a ella la decisión de hacer o no hacer las cosas que le dije. Muy Y bien, eso es lo que sucede. excelente. A ver, mami de Tadeo, dime tu nombre porque es feo que te diga mamá de Tadeo. Miriam Lugo. Yasmín. Miriam Lugo. Miriam, a ver, Eh, Miriam. pues es con Sebastián es también un poco complicado porque es más pequeño, pero sí, generalmente al principio me enojo, aunque trata de uno de no, o sea, siempre llegamos al enojo, no hay muchas opciones como personas normales, y, y bueno, también he tratado mucho de meterle eso, las consecuencias, o sea, generalmente sí le digo, ¿sabes qué? Pues te toca, tiraste algo, te toca limpiarlo. Claro que como está más pequeño y como que no puede y como que no sabe y como que no sé qué, pues de repente sí le ayudo, pero intento que sea él quien lo limpie para que pues vea que es la consecuencia de lo que hizo. Muy bien. Vamos ahora a traducirlo a esta experiencia a Dios. Cuando hay un pecado, Dios no se enoja, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Pero lógicamente pecado, toda situación tiene una consecuencia, ¿sí? Es decir, como dice Newton, a cada acción corresponde una reacción. Eso es algo normal. Entonces, ¿cuál es la reacción del pecado? Pues lo que está pasando hoy de la pandemia. La pandemia es un ejemplo del pecado. No es un castigo de Dios la pandemia. Es una consecuencia, como ya dijimos ayer muy bien y hemos estado diciendo estos días, de que el hombre no respeta la naturaleza, el hombre vive sin Dios, y aunque hemos visto muchas cosas muy buenas en esto de la pandemia, hemos visto cómo la gente se ayuda, cómo los médicos se desviven por la gente. También hemos visto los gobiernos, muchas cosas injustas. Es decir, realmente descubrimos la injusticia del mundo porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, hay mucha gente que se ha quedado sin comer, hay mucha gente que se ha quedado sin las cosas. A mí me llamó la atención, hay una niña del colegio que no son católicos, son protestantes, ellos tienen un puesto de verduras y pues estábamos platicando con ellos de la pandemia y me dice, la señora dice, mire, no se preocupe, dice, nosotros vendemos verduras, si nosotros tenemos verduras, usted también. Entonces, pues eso a mí se me hizo una respuesta muy bonita y que si nosotros entendiéramos eso, entonces el pecado poco a poco se empezaría a vencer. También decíamos la consecuencia de nuestros actos. Dios como Padre nos deja enfrentar las consecuencias de los actos. Si no, no nos ayudaría. Y claro, pero Dios nos ayuda y nos acompaña, así como ustedes que les dicen a sus hijos, pues aprendan las consecuencias, pero a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Así está Dios, nos enfrenta, nos dice, a ver, ahora hazle así, hazle así, hazle así. Pero de todos modos nos deja afrontar las consecuencias porque si no, no sería padre. Entonces, y nosotros seríamos como una especie de títeres. Si Dios impidiera el mal, entonces no seríamos a su imagen y semejanza. Y ahí es, digamos, una cosa que se llama la limitación de Dios. Es decir, Dios se le pone esa limitación a sí mismo, como todopoderoso, se pone la limitación en la libertad del hombre. Si el hombre decide no hacerle caso a Dios, Dios lo respeta.
Si el hombre decide hacer el mal, Dios lo respeta, no porque no pueda o no porque no quiera, simplemente porque somos a su imagen y semejanza. Esto a veces a los ateos cuando lo oyen, pues hasta les trae como mucho ruido. Pero a mí me gusta entenderlo más como mamá y como papá. Una buena mamá, digamos, es la que ayuda a su hijo a salir adelante y la que ayuda a enfrentar sus consecuencias. Y claro, hace un poco de tiempo de salir el comercial de cuenta hasta 10. ¿Ustedes creen que Dios nos tenga paciencia? Mucha paciencia. Entonces, a nosotros como papás también se nos tiene que tener como mucha paciencia. ¿Sí? Si Dios nos tiene paciencia, también nosotros con mucha paciencia. Pero eso sí, ayudarles a afrontar sus consecuencias. Es decir, ayudarles a que ellos resuelvan lo que hicieron, porque a veces aprendemos más de la solución que del mismo problema. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita si lo regresamos a esto de la pandemia, pues la vacuna nos tiene que ayudar a resolver un problema que la misma humanidad causó. ¿Sí? Respetar las leyes de la naturaleza. El pecado original es esto, que no respetamos las leyes puestas por Dios, por la naturaleza, por lo que ustedes quieran y manden. Aquí estamos con puros católicos, vamos a ponerle como las leyes de Dios. ¿Qué pasa cuando un niño no cumple? Regresamos a los papás. ¿Qué pasa cuando un niño no cumple lo que ustedes le ponen? A ver, Yasmín, ¿qué pasa cuando Bastián no cumple lo que tú le dices? Pues sí, lo regaño y pues lo castigo sin computadora o sin algo que le guste. Muy bien. Oli, ¿qué pasa cuando Fernanda no cumple? No se pudo prender el micrófono, a ver. Ya. No, es que no se prende el micrófono. Bueno, si Fernanda no cumple algo que yo le digo, tabla, le digo. ¿Ya viste, hija? Te toca tabla. Ahí está Fernanda. Muy bien. Miriam, ¿qué pasa cuando Sebastián no cumple algo? Generalmente es así, o sea, le pongo algún castigo con algo que le guste y no lo dejo hacerlo. Muy bien. Ahora ya entendimos entonces en esta cosa, aquí se puede entender la feliz culpa, es decir, la culpa de Adán merecía un castigo, no porque Dios quiera castigar, no porque Dios sea malo, simplemente porque es padre y porque hay que corregir. Vamos a entenderlo de esta manera si seguimos en esa misma línea de la paternidad de Dios. Entonces, necesitamos corregir. Es decir, el hombre comete pecado, el hombre se equivoca. Y ahora vamos a ver la diferencia de lo que es la misericordia sin medida. Dios nos perdona y nos perdona siempre. Pero parte de esta misericordia es darnos a conocer o darnos digamos, ayudarnos a que corrijamos los errores. Si no, si no seríamos unos títeres. ¿Sí me explico? A ver, si ustedes tuvieran un botón para programar a sus hijos todo el día y que no hicieran la tarea, que recogieran todo, nada más lo programas, a ver, así como programo la computadora, a ver, programa Bastian, programa Fernanda, y ya que solita haga todas las cosas. Imagínate, pues sería padrísimo, ¿no? Pero entonces no sería independiente ese niño, esa niña. Entonces, pues nosotros igual con Dios, si Dios nos programara y ya hazlo bien, entonces seríamos robots, no seríamos seres humanos libres. Entonces, desde aquí podemos entender esto de feliz culpa y también muy importante es afrontar las consecuencias de una manera sana y libre. Si estoy yo todo el día, ay, ¿por qué cometí este pecado? Ay, ¿por qué hice esto? Entonces me estoy autoflagelando y eso no ayuda a nadie, porque precisamente aquí nos dice Cristo, mi yugo es suave y mi carga ligera. Es decir, si nosotros estamos con Dios, si nosotros nos asumimos como un pecador perdonado, entonces ya, a ver, ya la regué. Enfrento mis consecuencias,
porque Jesús ya pagó todas las culpas por mí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que enfrentar mis consecuencias y resolver el problema. Así de sencillo. A veces que los problemas no son de nosotros. Hay veces que llegan una situación por X cosa que no es exactamente culpa mía. Tampoco nos carguemos las culpas de los demás. A veces como papás, a veces también se cargan las culpas de los hijos. A veces cuando un niño va mal en la escuela, la primera reacción de los papás es que hice mal. No, espérate, a lo mejor sí hiciste tú algo mal, pero el niño también está haciendo algo mal. El niño, por muy chiquito que sea, también ya tiene su capacidad de decidir. Y también aquí viene una cosa muy importante como papás, ayudarlos a saber decidir. Aquí decimos que el hombre eligió entre el bien y el mal, pero el hombre eligió. Entonces, esta capacidad de elegir también hay que enseñarlos a los niños. Elegir primero entre las cosas buenas, eso se llama discernimiento, y ayudarlos a distinguir el bien y el mal. Eso les toca a ustedes como papás, y no es fácil, porque hoy en día ya casi nada es malo, y es bueno, depende de cómo lo veas. Y pues realmente no es así, no podemos tener esa, digamos, esa amplitud del mundo, porque realmente el mundo está sufriendo las consecuencias de esto. Todo se vale. Si yo quiero, aquí tengo un río junto a mi casa. Aquí toda la gente llega a tirar el desperdicio orgánico porque el camión pasa una vez por semana. Entonces, ¿qué pasa si por lo menos de aquí alrededor de los que vienen a tirar la basura, por lo menos unas 10 personas están contaminando el río? ¿Qué pasa? Pues eso a la larga va a tener consecuencias, ¿sí? Por lo de las bolsas, por ejemplo, a mí me llama la atención que las bolsas acaban en el mar. ¿Por qué las bolsas acaban en el mar? Entonces, porque realmente hay toda una consecuencia de por qué esa bolsa llegó al mar. Y eso es lo que a veces no pensamos los seres humanos en las consecuencias de los actos, que hay que enseñar a los hijos a las consecuencias. Es decir, aquí regresamos a lo de la culpa. No es que se sientan culpables. No se trata de al niño hacerlo sentir culpable. Se trata de enfrentar las consecuencias juntos. Y es lo que hace Dios con nosotros. Cuando cometemos un error, Dios está con nosotros y ahí está Jesús para probarlo. ¿Sí? Ahora la traducimos a la vida diaria. No es tan fácil decirle, a ver, por ejemplo, tiraste todo, pues ahora te ayudo a hacerlo. Por eso me llamó la atención cuando eso de los acólitos, estaba Yasmín, estaba Rocío, y los hijos de Rocío fueron uno de los el hijo de Rocío fue uno de los primeros que tiró todo, y llegó el papá de una niña y le dijo, es que mi hija no fue, y los zapatos de la niña estaban pintados de rojo. Y le dice mi hermano, dice, mire, si esto hubiera sido un asesinato, a la primera que condeno es a su niña porque es la que está más manchada de todos. Entonces, y el papá fue a disculparla. Y en cambio, también otra mamá que era catequista era tía de una niña, de la famosa Lourdes, llega y dice, mamá, es que Felipe nos está pidiendo que limpiemos el salón. Dice, ah, sí, ahorita vengo. Entonces la niña pensó que pues iba a regañarme. Llega con blanqueador, con una escoba y con una cubeta y dice, no salen de ahí hasta que no quede el salón despintado. Entonces, esa es la diferencia. Y claro, ella y yo nos metimos a ver que lo despintaran bien. Sí, ya tiraron una botella de pintura. Entonces, pues imagínate si eso es, yo digo que esa es la consecuencia, es como Dios nos ayuda a enfrentar las consecuencias. Y voy a regresar ahora a las diapositivas para ir cerrando. Bueno, a ver, dice, fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo
de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos todos curados. Esto es de Isaías, que le llama también el Evangelio del Antiguo Testamento, porque describe todo lo que va a hacer Jesús. Entonces dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Es decir, como padre, Dios nos engendra, nos ayuda a asumir las consecuencias de nuestros actos. Ahora vamos a ver aquí para concluir. Dice, entonces Dios se define como el que perdona. Dios ya te perdonó y la clave, como les decía ayer, es perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz es hombre y es Dios. Y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, es decir, la consecuencia fue la muerte de Jesús, del pecado de toda la humanidad. Ahora decía Jesús, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Es decir, les está diciendo, soy Dios, ustedes destruyan el mundo y yo lo voy a reedificar. Eso es el perdón de Dios, el reedificar lo que el hombre destruye. Dice, Jesús es la palabra del Padre. Entonces, como Jesús como palabra del Padre está pronunciando esto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así entonces podemos entender esto de feliz culpa. ¿Por qué? Porque la culpa no puede ser feliz, pero si nosotros entendemos como un Dios amor, como un Dios que perdona y como un Padre que nos guía, entonces la culpa nos tiene que unir a Jesús. Dice, la culpa ya es redimida en Cristo, ya no tenemos que tener culpa. Claro que tenemos que afrontar las consecuencias de lo que hacemos. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios nos hace libres. Dios nos hace sus hijos en el bautismo y nos ayuda a enfrentar las consecuencias. Nos da la gracia. La gracia es un don que nos hace ser hijos de Dios y como hijo de Dios me tendría que hacer como Dios, tendría que comportarme como se comportó Jesús, pero desgraciadamente no lo hacemos. Dios se hace hombre y asume las consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia de asumirse como hombre? Es que iba a morir. Y la consecuencia es que Jesús manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios no lo soporta la humanidad. Esto de la misericordia de sin medida, ni siquiera como seres humanos lo podemos entender. Dios ha hecho algo por todo el mal del mundo, nos ha hecho a nosotros. Sí, vamos a cerrar ahora para cerrarlo, no hemos entrado como papás. Sí, ¿qué pasaría si no nos enojáramos con los hijos cuando hacen algo? Pues yo creo que seríamos muy permisivos. Por ejemplo, yo pues conozco a una persona que tiene 3 hijos y pues esta chava la entiendo porque yo a mi hija la tuve a los 15 años y a veces uno está en otro canal, o sea, no agarra esa responsabilidad cuando tienen que agarrarla. Y ahora lo veo en esta chica, nada más que la chica no es tan chica como yo tenía 15 años cuando tuve a Jessica, esta chica ya tiene sus 20 y tantos, no sé. Y de verdad no le importan sus hijos, o sea, no se enoja con ellos, los regaña porque la molestan, no les pone límites, inclusive este año no los llevó a la escuela. Creo que ese es un ejemplo que me ha tocado ver, porque yo me flagelaba mucho por mi comportamiento antes, tuve muchos problemas con Jessie, pero ahora que veo, digo, no, realmente lo hice bien, ¿no? Mi hija está donde tiene que estar y las dos luchamos y su mérito de su carrera es de ella, pero no hice las cosas tan mal, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe de haber una disciplina, sí debemos de enseñarles que hay consecuencias, que hay normas, que hay reglas, pero sí también lo entiendo que hay que hacerlo con amor. Yo siempre he sido una persona muy regañona, muy gritona, a lo mejor hasta cierto punto agresiva y creo que, no digo que no me ha funcionado porque Jessica está en un lugar donde tiene que estar, pero sí les generas muchas cosas, muchos traumas,
muchos momentos de soledad, muchos momentos de qué tiene mi mamá, por qué es así, ¿no? Inclusive hace poco estuve comprando unas cosas y encontré muchas cartas de Jessica donde todo el tiempo me pedía perdón. Mamá, perdóname por portarme mal, perdóname por no hacer esto. Y entonces fumos, esas eran como mis consecuencias, ¿no? De decir, qué mala mamá fui, ¿no? A lo mejor, pero ya cuando lo entiendes, lo aterrizas, dices, no, o sea, sí debo de cambiar algunas cosas, pero debo de tener esos límites y esas reglas. Y es muy difícil no ponerla sin el grito, no ponerla sin el manazo, no ponerla sin a veces enojarte, pero sí se puede. Dios lo hizo con nosotros, Dios nos educa con amor. O sea, no baja Dios y nos da un coscorrón y nos dice, a ver, te dije que eso no se hacía, no. Dios no hace eso y entonces creo que Dios nos educa con amor y creo que ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto de la humanidad y el punto del cambio, que todo lo tienes que hacer con amor, ¿no? Pues sí, con amor es el punto. Bueno, creo es lo que pienso. Muy Hablo bien. mucho, me parezco a ti, Felipe. No, está perfecto. No, me gusta porque así vamos aterrizando más. A ver, Olimpia, ¿qué opinas? Pues yo creo que si no les pusiéramos si no los regañáramos, si no les pusiéramos límites, si no fuéramos enojonas, pues yo creo que serían como los animalitos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a mi perrita chiquita que tengo ahorita, que anda, va, viene, corre, se sube a los sillones, se muerde las plantas, o sea, hace muchos destrozos. Y a veces hasta ha comido unas bolsas de plástico y digo, al final, pues si yo no le pongo un límite a esta perrita, pues se va a enfermar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la perrita. En el caso de Fer, si yo no le pongo un límite en muchas cosas o no la regaño o no le digo que esto tiene una consecuencia, pues al final ella es la que lo va a sufrir, ¿no? Se va a enfermar, se va a lastimar, no va a aprender y al rato va a terminar vendiendo chicles en la calle o no sé, ¿no? O sea, ya, pues sí, tiene que haber tiene que haber ese regaño, ese límite y enseñarles que cada acto tiene una consecuencia. Si ella, yo siempre le he platicado a ella y le digo, si tú haces algo bien, por ejemplo, por la bisabuela que tenemos en cama, le digo, si tú haces algo por ella, Dios te lo va a compensar, aunque en realidad ella lo va a aprender, ella va a aprender algo, no va a aprender a tener misericordia por alguien que no tiene, que no puede valerse por sí misma, ¿no? Y eso es algo que más adelante, pues también a ella le va a servir. Y así sucesivamente, pues en varias cosas, ¿no? Cada acto pues tiene su consecuencia buena o mala de acuerdo a lo que haya hecho. Muy bien. A ver, Miriam. Pues yo creo que sí es muy importante aprender a poner límites y reglas, porque pues de eso va a depender toda su vida. O sea, necesitamos límites para saber qué es lo que debemos o lo que podemos hacer. A veces el problema es que a veces no sabemos también cómo ponerlos. A veces se nos pasa la mano, a veces no podemos actuar con tanto amor, o a lo mejor sí con mucho amor, pero con otra cosa también. Entonces, ese es el problema, pero yo creo que es muy, muy, muy importante poner reglas y poner límites a un niño, porque si no, pues estaría totalmente fuera, o sea, no sabría para dónde ir. Exacto. Muy bien. A ver si puedo retomar todo lo que dijeron, porque hay varias cosas muy importantes para cerrar bien. Primero retomo lo que decía Yasmín. Realmente es como lograr un equilibrio, y eso es para todos, ¿no? Lograr un equilibrio dice el padre Toño siempre, la educación es saber cuándo tenemos que apretar y saber cuándo tenemos que soltar. Y dice también él a las mamás,
Dice, muchas veces las mamás aprietan cuando no deben de apretar y sueltan cuando no deben de soltar. Entonces, no tener al niño también como subyugado, como estar todo apretando, porque todo extremo es malo. Si todo el tiempo lo tengo apretado, cuando se quiera soltar, olvídate. Una niña del colegio me dice, el año pasado con una maestra estábamos en la cárcel y hoy ya nos liberamos. Pues no, eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? También me acuerdo unos pacientes que tenía ahí en Tezontepec. Yo estaba atendiendo a la niña y tenía 2 hermanitos. Pues la secretaria de ahí me decía, oye, de veras, cuando venga esta señora, dile que no traiga a sus hijos. Se metían en el baño y ya no les cuento lo que hacían en el baño. No sé, o sea, los niños rompían las plantas que estaban ahí en la oficina. Durante 1 hora que estaba yo con la niña, los 2 niños trepaban sillas, se arrastraban durante todo el piso. Hasta me dice un día la secretaria, y dice, bueno, hoy por lo menos trapearon, porque realmente un niño trapeaba con el otro y la mamá sentada ahí nada más viéndolos, o si ni siquiera los veía, la señora estaba en el celular y lógicamente la niña pues no tenía ningún horizonte, no tenía ningún sentido. La señora se empezó a asustar hasta que la niña de 10 años empezó a contactar a un tipo por el Face. Entonces hasta ahí reaccionó que los niños no podían estar así. Y por eso llegó conmigo, y gracias a Dios, pues ahorita la niña ya es grande y por lo menos está estudiando la prepa. Los niños ya les perdí la vista, pero por lo menos la señora sí logré algo enderezarla, porque le decía, a ver, sea mamá, nada más dígales por dónde se vayan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba esa señora así cuando ya, por ejemplo, les decía a la secretaria, ya, niño, ya rompiste la planta. Ay, escuincle, ¿por qué rompiste la planta? Y le daba una cachetada. El niño lloraba 3 minutos y al rato otra vez estaba haciendo desastre, ¿no? Y hay veces que cuando nosotros tenemos al hijo tan apretado, como decías, Jazz, pues es complicado, porque también hay que ayudarlo a que no sienta tanta culpa. Como dice, la culpa, el yugo es suave y la carga ligera. ¿Cómo ayudar a que sea la carga ligera? Pues estar todo el tiempo con él, estar acompañándolo, es decir, como pedagogo, el pedagogo es el que camina junto. Caminar es ir regresamos al que tiró las cosas. Si tiró algo y rompió algo, ok, yo le voy a ayudar, yo voy a estar con él, pero él tiene que hacer la mayor parte, pero yo estoy ahí diciéndole qué trapo haga, aunque él ya lo sepa, de todos modos, el estar ahí con él, acompañándolo, le ayuda. Y nada más entonces saber el justo medio, y eso es lo que es la misericordia sin medida, es decir, enfrentar las consecuencias, pero estar ahí con amor, estar ahí, decir, Jesús vino, murió, y ahora ¿qué tenemos que hacer nosotros? Jesús ya vino, ya murió, ya pagó las culpas. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Pues conocer el camino de Jesús, tengo que acercarme a Jesús, entender a Jesús. Para eso tengo que estudiar, tengo que hacer las cosas. Como adultos, pues hay que acercarnos un poquito más a Jesús, aunque creo que todos los que estamos aquí, pues gracias a Dios, creo que somos personas, intentamos por lo menos acercarnos a Dios. Los que vean y oigan después esta plática, pues también espero que sí, seamos personas de Dios. Y el estar cerca de Dios, pues siempre te invita, el estar cerca de Dios verdaderamente, para mí me ha enseñado 2 cosas. Primero, te cuestiona, como esa mirada de Pedro, es decir, Felipe, estás haciendo las cosas bien, pero yo no me tengo que sentir, ay, no estoy haciendo las cosas bien, soy un pecador. No, espérate, no estás haciendo las cosas bien, pero estoy yo y te amo. Entender eso entonces es corregir el rumbo, porque si yo me siento mirado por Dios, como Pedro que se sintió mirado por Dios y lloró amargamente, lloro un poco, pero ya después asumo las consecuencias de mis actos y sigo caminando. Eso es lo que les invito a hacer como papás, ayudarles a enfrentar las consecuencias, pero estar ahí, verlos con amor y decirle, como le dijo Jesús a Pedro, a ver, ¿me amas? Sí. Y él dice, apacienta mis ovejas. ¿Me amas más que estos? Pues apacienta mis ovejas. Esa visión de la resurrección a mí se me hace hermosa, porque ayuda a enfrentar las consecuencias de Pedro, es decir, asumir. No le pregunta, a ver, ¿por qué me negaste? A veces a los niños así, ¿por qué me negaste? ¿Por qué lo hiciste? No sé. No, a ver, ¿me amas?
apacienta mis ovejas. O sea, en el perdón está la consecuencia, en el perdón está la misión. Entonces, si nosotros nos sentimos amados por Dios, perdonados con Cristo, si asumimos nuestra feliz culpa y nos sentimos amados y perdonados por Cristo que murió por nosotros, entonces la consecuencia es la misión. Si yo me siento amado, perdonado por Dios, entonces tengo que, con consecuencia, amar, perdonar a mis hijos y ayudarlos a que ellos encuentren su misión. Entonces esa sería como la clave. Cuando los niños cometan un error, es decir, a ver, yo siempre les digo, pregúntenles por qué lo hicieron. El 90% de los niños va a decir, no sé. La respuesta no es lo importante, lo importante es la pregunta. Y que se les quede ahí en la ardilla dando vueltas, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No como un latigazo, sino como un decir, ¿por qué hice esto que estuvo mal? Y ahora sí, enfrenta las consecuencias y ya que asumas las consecuencias, la misión no va a ser limpiar el salón, la misión va a ser, a partir de este momento, ahora yo ya sé que no debo tirar una pintura en el salón. A partir de este momento ya sé que tengo que hacer mi tarea. A partir de este momento, entonces voy a caminar. Entonces, la feliz culpa es eso, asumir nuestra responsabilidad. Yo lo cambiaría así, la culpa por responsabilidad. Asumir que Dios nos ama para decirle así como Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús, en cuanto reconozcamos el pecado, cuando reconozcamos nuestra responsabilidad, nos va a decir, apacienta mis ovejas. ¿Qué opinan de estas conclusiones? ¿Con qué se llevan de esta plática? A ver, ¿quién quiere empezar? Yo pues que tengo mucho trabajo como mamá, porque pues con ese aspecto pues de saber guiar a Fernanda, ¿no? De saber guiarla y no apretar demasiado ni tampoco aflojarle mucho, este, y de enseñarle el camino, pues, de Dios, ¿no? Porque eso es algo que siempre la va a fortalecer cuando sea grande, desde ahorita, ¿no? Desde chiquita, con sus pequeños problemitas que tenga ella, pues ella, se puede acercar a Dios y eso la va a ayudar a salir adelante. Muy bien. A ver, ustedes hicieron un video que yo les pedí, quedó bonito. ¿Por qué es importante que ella tenga como sus responsabilidades en casa limpia? Pues yo creo que porque así ya me ayuda mucho, este, en primera, y pues porque aprende ella cosas para cuando ella ya sea grande. Y mira, yo lo cambiaría como las palabras, decir, no es que te ayude, es que es la tarea de todos. O sea, a lo mejor tú tienes más responsabilidad porque eres la mamá, pero no es que te ayude, al contrario, es que es tarea de todos. Lo que ella hace, pues es su responsabilidad de ella, ¿verdad? Entonces, Claro, todos hacemos algo y eso es lo que a ella le tocó muy bien, para que la excelente. casa funcione. Para que la casa funcione. Entonces, y el problema del mundo actual es que la casa no funciona porque no, cada quien hace las cosas egoístamente. Entonces, si esto que me acabas de decir, la humanidad lo entendiera, no habría pandemia. Así de sencillo, ¿verdad? Muy bien. A ver, Yasmín, ¿qué te llevas de esta plática? Pues me llevo pues el saber que ahí voy, ¿no? Que ahí voy, que Dios me da las armas para seguir. Ahora que con la pandemia, ayer igual lo hablaba, ¿no? No todo ha sido malo. Yo he estado ya un año, ya cumplí un año en casa, pero he tenido la oportunidad de estar con él, de compartir con él, de convivir con él, de pelearnos en contentarnos, explicarles, hacer buenas paces con él, que me vea, que me entienda y que me vea que soy mamá, no soy esa mamá regañona, no soy esa mamá, que tiene la culpa, ¿no? Que él ha entendido, ¿no? Las responsabilidades que tiene que hacer. Y bien lo dice Oli, ¿no? A final de cuentas es algo de todos. Las cosas no funcionan si todos no estamos en un conjunto. O sea, si cada quien hace sus cosas, las cosas no funcionan. Entonces,
pues sí, me llevo eso, saber que las cosas no están tan mal como a veces me autoflagelo yo sola y me echo la culpa. Pero también pueden mejorar, ¿no? Pueden mejorar y yo creo que lo que hoy vimos, lo que hoy aprendimos de las culpas, de todo lo que Dios pasó, de todo lo que Dios vivió, de todo lo que Dios nos enseñó, creo que también eso nos ayuda como padres a ser mejores, ¿no? Yo ya tengo una experiencia, creo que no me fue nada mal, pero creo que en esta que estoy, pues empezarlo, porque pues Bastián va a cumplir 9 años, creo que puede ser diferente. Aparte, a veces me asusta la parte de que es niño y creo que los niños a veces son un poco más difíciles de controlar. Las niñas, en teoría, son un poco más fáciles. En Pero, teoría. en teoría, Jessica es una excepción, pero, pero de repente sí es como el miedito de decir, híjole, o sea, así como está la situación, si no les das esos valores, si no les das esas fuerzas, enseñarles que desde ahorita tiene una responsabilidad, ¿no? De en casa, responsabilidad con su tarea, al rato pues va a hacer lo que quiera, ¿no? Y por eso el mundo está así, bien lo dices, porque realmente los papás no nos ponemos las pilas, a veces tenemos hijos por tenerlos o mucha gente los tiene por tenerlos y no los tiene para crear buenos seres humanos, sino nada más porque, ay, me quedé embarazada y ya, tuve un hijo y ya. Y no, porque eso es lo que le da en la torre a la humanidad, el no educarlos, el no ponerles reglas, límites, y pues eso es lo que estamos padeciendo todos ahorita, ¿no? La culpa de unos, pues la estamos viviendo todos. Entonces, ojalá que los papis, pues pudiéramos entender estas palabras, estas pláticas, para fortalecernos como papás. Muy bien. Miriam, Pues me llevo bueno, el reiterar, porque pues en realidad ya lo sabe uno, qué tan importante es guiar a tu hijo y aprender a hacerlo con amor, poner límites y poner reglas, pero tratar de hacerlo con amor, aunque es muy difícil, pero pues intentarlo y también enseñarle a él que siempre que tenga problemas, que se sienta mal, que cualquier cosa que se acerque a Dios, porque eso es lo importante, ¿no? Que aprendamos, pues que cualquier problema o cualquier cosa que nos suceda, por más mala que la veamos, si estamos cerca de Dios, creo que todo se soluciona y es importante aprender o más bien enseñárselo a él, que él lo aprenda también, que es muy importante estar cerca de Dios. sí, muy bien. Y fíjense, yo creo que han concluido bastante bien. Yo nada más los invitaría igual a concentrarnos en esta frase que dice, mi yugo es suave, mi carga ligera, porque Jesús ya pagó las culpas de todos. Eso no significa que no tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero sí autoflagelarnos menos, sí decir, pues mira, Dios ayúdame y siempre decir, bueno, Diosito ayúdame. Cuando hagan algo sus preciosos, nada más piensen a ver, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y en base a eso, reaccionar. Miren, les cuento una anécdota. El padre Toño, los que lo conocen, pues es un santo varón, realmente es una persona con más paciencia del mundo que he conocido. Yo un día estaba en una escuela de cuyo nombre no quiero acordarme y había una niña de cuyo nombre no quiero acordarme que estaba brincando por el escenario, se subía, se bajaba. Como estaba yo platicando con el padre Toño y con una maestra, pues estábamos concentrados en otra cosa. Y yo le digo, fulanita, te vas a caer. ¿Tú crees que entendió? No entendió. Subía, bajaba, subía, bajaba. Fue el padre Toño y le dijo, a ver, ven. Habló con ella 2 minutos. Dijo, ahorita vengo y otra vez a subir y a bajar, a subir y a bajar. No estaba el director en ese momento, pero de todos modos una maestra salió, le pegó un grito, 5 segundos salió y otra vez a subir y a bajar como trompo. Y dice el padre Toño,
Por eso Dios no me pidió ser papá. Dice, porque realmente yo no lo aguantaría. Entonces, por eso cada quien tiene una misión en la vida y claro que no es fácil. Y efectivamente esta niñita, pues no, su límite de sus papás, pues solo Dios lo entendía porque yo nunca lo entendí. Y es eso, es decir, el límite tiene que ayudarle al niño a guiarle. Sí, yo siento que eso es lo que fue la cruz y toda esta Semana Santa que nos ayude como tener como se les pone a los caballos, a ir por dónde irnos, a saber por dónde irnos. Yo creo que esa es la labor del papá, ponerle un riel. Aquí también di una plática para bautismo y me decía un señor eso, dice, para mí me imagino que es como ponerles un riel a los hijos y me gustó mucho, es un señor no muy estudiado ni nada, pero me gustó como decir, cómo ponerles el riel, me gustó la comparación, es decir, ponerles un riel para que ellos sepan por dónde se vayan. Esto es la religión, esto es el amor, estos son los límites, estas son las bases que se tienen que poner. Así de sencillo, ¿verdad? Y eso es lo que es la culpa, es la feliz culpa, es asumir nuestra responsabilidad sin flagelarnos, porque Dios ya pagó por nuestras culpas, Jesús ya murió por nosotros, Dios nos perdona y nos perdona siempre, perdonarnos cuando nosotros no hagamos las cosas bien, pero eso sí, actuar en consecuencia y asumir la responsabilidad. Y ya que le entendemos nosotros, como le dijeron a Pedro, ya que una vez saltado tú, ahora atiende a tus hermanos. Yo les diría esto último como mamás, ahora si reconocen que aman a Dios y Dios les dice, ¿me amas más que estos? Tú tendrías que decir que, sí, Señor, te amo. Y es cuando yo ya me reconozco perdonado y entonces ahora le queda la tarea de apacentar a sus ovejitas. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, muy bueno. bueno. Pues vamos a terminar con una pequeña oración. Decimos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias a Dios de esta pequeña plática. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios por algo en especial? Yo doy gracias a Dios por estas pláticas que aunque ya se quedan grabadas, es una nueva tecnología, pero la presencia de cada uno de ustedes le doy gracias a Dios. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por Feli que nos da estas pláticas, nos fortalecen mucho, nos alimentan. Pues también, Señor, te pido que lo cuides, lo protejas y gracias por todas las bendiciones de los que estamos aquí, que estamos bien, que igual nos muestres los caminos. Te doy gracias por mis hijos y que los cuides y protejas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Pues gracias al Señor por este día más de vida, por la salud, por todo, pues, por la comida que tenemos en nuestra mesa. Y gracias porque cada día nos hace más fuertes. Y muchas gracias también por contar con el profesor Felipe que nos guía en este camino. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Miriam. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por la salud, principalmente, que ahora hay tanta gente que no la tiene. Gracias porque estamos bien, por nuestra familia. Gracias también por poder escuchar estas pláticas que nos ayudan a sacar adelante todas nuestras dudas. Y gracias. Nada más. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Muy bien. Te damos gracias, Señor. Vamos a pedir también por sus hijitos respectivos, por Tadeo, por Fer, por Bastian, por Jessica, para que Dios los guíe y también aprendan ellos a asumir sus propias consecuencias. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Señor, Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como nosotros también nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en caer en tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Vamos a pedir en nombre de la Virgen por todos los que oigan estas pláticas después, por estos medios digitales, y para que Dios los siga ayudando, y por todos los mamás y hijitos que los oigan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros los por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, pues que Dios los bendiga. Gracias por su Gracias, atención. Poli. Nos Cuídate. vemos. Bye. Adiós, Gracias. chicas. Gusto Muchas en Adiós a gracias. conocerlas. todos. Bye. Bye. Buen día, gracias. Buen día.